Muy buenos días, amado hermano. Que el Señor le continúe bendiciendo en esta mañana. En esta mañana, ¿verdad? Estamos contentos porque en Puerto Rico llovió y eso nos ayuda a la sequía. Y estamos contentos también porque estamos en la casa del Señor y podemos escuchar su palabra, podemos ser transformadas por ella y podemos ver también lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La palabra del Señor en esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 13, los versículos del 18 al 23. Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Le voy a pedir, ¿verdad?, que tengan su Biblia abierta en ese pasaje bíblico. Si no, yo lo voy a estar también aquí leyendo la palabra a medida que voy hablando acerca de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero me gustaría comenzar con una oración antes de comenzar el mensaje, si me lo permiten. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, no tiene barreras, Señor. Te pido, Señor, que seas tú transformándonos, hablando a nuestros corazones, Señor. Sé tú, Padre Santo, cuidándonos, Señor, y protegiéndonos en esta época de la pandemia, Señor, especialmente en Puerto Rico, donde estamos viviendo y donde también, Señor, se han visto muchos casos de hospitalizaciones, Señor, en aumento y también personas en contagio. Protege, Señor, a todas las personas, Señor, que están envueltas, Señor, en responder ante esta pandemia, y cuídanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de la mañana de hoy es las raíces del cristiano, y lo vamos a estar haciendo una serie sobre las raíces del cristiano y lo que entendemos que son elementos muy importantes para el creyente. Y cuando vamos para Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23, vemos que es una parábola, y Jesús utilizó mucho las parábolas para enseñar. Normalmente Jesús usaba esto porque era común para identificar a las personas con ella, porque era lo que las personas acostumbraban a hacer en esos momentos. Y de lo que ellos conocían, Jesús sacaba una verdad bíblica para enseñarles acerca del reino de Dios. Y en esta mañana nos encontramos con esa parábola, ¿verdad? Con esta parábola del sembrador. Y esta parábola es muy conocida porque se puede ver desde dos aspectos. Se puede ver desde el aspecto del sembrador, ¿verdad? Donde nosotros nos habla acerca de que nosotros tenemos el compromiso de seguir llevando esa semilla, continuamente bendiciendo a otras personas, continuamente llevando la palabra del Señor, porque no sabemos dónde va a dar fruto. Pero también está el punto de vista del terreno en donde cae la semilla. Y este punto de vista nos habla acerca de cómo esa semilla
siempre es buena y tiene el potencial siempre para crecer. Lo que pasa es que el terreno no está preparado o no está bueno para crecer. Y por mucho tiempo yo he estado viendo este pasaje bíblico como algo estacionario, me explico. Yo dejo que el Espíritu Santo identifique en qué terreno está mi corazón y luego oraba para que mi corazón siempre se mantuviera en el terreno bueno y continuara dando fruto. Mientras me preparaba para este mensaje, me di cuenta que la mejor manera para poder ser prácticos con este pasaje bíblico no es simplemente evaluarnos y ver cómo mi corazón encaja con los diferentes terrenos que nos describe la palabra. En cambio, debemos abrir nuestros corazones y aprender qué podemos hacer cuando pasamos por los diferentes terrenos que la palabra me describe. Porque todos pasamos por momentos de preocupaciones, todos pasamos por momentos de tribulaciones, todos en algún momento no entendemos cuál es la voluntad de Dios y necesitamos dirección. Todos pasamos por momentos que se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios. Inclusive como ejemplo para nuestras vidas, Jesús mismo pasó tiempo orando en Getsemaní diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya, porque sabía lo que iba a pasar después con todo lo que pasó para ir a la cruz del Calvario y morir por cada uno de nosotros. Significa que Jesús no dio fruto en ese momento dado por estar angustiado por todo lo que iba a pasar. Claro que no. Él es la misma semilla viva de su parábola. Las circunstancias, hermano, escuchen, las circunstancias no determinan en qué terrenos te encuentres, pero los frutos se manifestarán en la medida que actúes. Las circunstancias no determinan en qué terreno te encuentres, pero los frutos se manifestarán en la manera que actúes. ¿Cómo actúas cómo actúas cuando llegan las preocupaciones, las dificultades? Cuando no entiendas la voluntad de Dios. Lo que tú haces cuando llegan todas estas cosas determina si las raíces de las semillas, las raíces de Jesucristo están arraigadas a Él. Si tu semilla está arraigada, si tu semilla está creciendo. Hermanos, es lo que hagas lo que determina qué tipo de terreno está tu corazón y cómo las raíces de la semilla que hay en ti puede continuar creciendo. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de las raíces del cristiano. Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a coger estos, son 4 terrenos, el último terreno es el buen terreno, así que vamos a coger los 3 terrenos anteriores que nos describe el texto bíblico y vamos a estar aprendiendo lo que podemos hacer para que nuestras raíces continúen creciendo. Y lo primero, hermano, que usted debe continuar teniendo en su vida espiritual es mantener el fervor en Jesús. Mantener el fervor en Jesús. En los tiempos de Jesús, ¿verdad? El versículo 19 dice así: cuando alguien oyó la palabra, lo estoy leyendo de la versión internacional, hermano. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Interesante, hermano, porque en los tiempos bíblicos los caminos que la gente caminaban, ¿verdad? Normalmente, antes no había, ¿verdad? No en todo el imperio romano estaban los caminos hechos
como normalmente estaban en la época de Jesús y en el área geográfica donde estaba Jesús predicando, los caminos eran como en Puerto Rico en los tiempos de antes, donde tú caminabas mucho y el piso, la tierra donde las personas caminan es duro, o sea, por el peso que las personas van caminando continuamente ahí, la tierra se pone dura, ¿verdad? Pues se aplasta en puertorriqueño, ¿verdad? La tierra se aplasta. Y es interesante porque estos caminos estaban cerca o cruzaban por los cultivos de los sembradores. Así que cuando el sembrador iba con su bolsita tirando la semilla, el viento llevaba esta semilla junto al camino que eran donde las personas caminaban normalmente, transitaban por ahí, y esa tierra estaba dura. ¿Qué es lo que pasa? Como la tierra, el terreno estaba duro, la semilla no podía entrar a ella y venía la ave y se llevaban la semilla. Y esa es la parte interesante, ¿verdad? Que nosotros podemos expandir. Y una de las cosas que un creyente no puede perder es el fervor de continuar buscando de Dios. Cuando vamos al texto bíblico podemos ver que los mismos discípulos no habían entendido la palabra del sembrador. Por eso es que Jesús está haciendo esta explicación en estos textos bíblicos. Y es interesante, hermano, que los mismos discípulos no habían podido entender la parábola del sembrador. Y es porque ellos anhelaban continuar aprendiendo de Jesús, continuar aprendiendo los significados que Él había dado, no solamente para ellos, pero para todo el mundo. Ellos decían, Señor, no entiendo la parábola que tú me estás dando. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, yo sé lo del sembrador, yo lo veo todos los días, pero ¿cuál es la parte espiritual para mi vida? ¿Cuál es la parte espiritual? Y porque ellos tenían ese anhelo, es porque nosotros ahora podemos leer esta parte de la palabra del Señor. ¿Y qué hubiera pasado si los discípulos no hubieran tenido ese deseo de continuar aprendiendo de Jesús? Y nosotros también debemos mantener ese anhelo, ese fervor de continuar buscando la palabra del Señor, llenándolo de ella. Y una de las cosas, ¿verdad? A manera de ilustración, y a veces no me gusta para hablar de otro, mejor hablo de mí, y aunque no me gusta hablar de mí, pero cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, yo no tenía Biblia, así que acepté a Jesucristo como mi Salvador y sentí la necesidad de tener una Biblia. Y con el tiempo necesité una Biblia que tuviera comentarios a la parte abajo que explicara lo que dice el texto bíblico, porque no conocía mucho. Y luego de eso, pues necesito un devocional. Sentí esa necesidad. Y luego yo viví en un caserío y los que tienen oportunidad, los que han, ¿verdad? Están en un caserío, saben que desde viernes a domingo es música por ir para abajo, que son músicas que no están buenas, ¿verdad? No todas las que ponen son bonitas, ¿verdad? Así que yo tenía un estudio bíblico de J. Vernon McGee, que yo lo dejaba puesto todo el tiempo de estudio bíblico. Todo el tiempo estaba puesto, días, noches, durmiendo, lavándome los dientes. Todo el tiempo yo lo tenía. Y siempre estaba buscando y siempre había un paso más. ¿Cuál es el otro paso? ¿Qué otra cosa yo puedo hacer para seguir llenándome de la presencia del Señor? Todos nosotros, hermanos, debemos mantener ese fervor. Debemos mantener ese fervor de buscar del Señor. Debemos mantener ese fervor, porque cuando ese fervor se va, cuando no mantenemos ese fervor, entonces llegan las dudas y ¿qué tú haces? Llegan las confusiones y ¿qué tú haces? Todos pasamos por duda y confusión acerca de la voluntad de Dios, en especial cuando tenemos que tomar decisiones. Pero cuando mantenemos ese fervor en Jesús, eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Eso nos ayuda a estar mejor preparados cuando llegan las dudas y las confusiones. Así que número 1, nunca pierdas el fervor en Jesús. Número 2, ten la expectativa del mover de Dios. Ten la expectativa del mover de Dios. Versículos 20 y 21, y lo voy a estar leyendo en la traducción internacional, amados hermanos. El que recibió la semilla que cayó
en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Como surgen problemas, Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y ¿verdad? Es el terreno pedregoso. Y interesante porque en los tiempos de Jesús, en el área donde estaban, había lo que se llama la roca caliza. Y la roca caliza no estaba en la superficie del terreno, estaba un poquito por debajo del terreno. Y lo que es interesante es que cuando la semilla caía en ese terreno, se veía que tenía potencial, porque no era como el primer terreno. Este segundo terreno podía la semilla entrar y penetrar un poco, ¿verdad? De las raíces, pero ¿qué es lo que pasa? Que las raíces se topan con esa tierra, con esa roca, esa área, la roca caliza, y no la dejaba continuar creciendo. Y en tiempos de calor, interesante cuando yo encontré esto, yo, wow, en tiempos de calor, la luz del sol calentaba o calienta, ¿verdad? Esa roca caliza, y cuando esa roca caliza calentaba, la planta que tenía se veía potencial para crecer y ya estaba creciendo un poquito. En vez de crecer por la calor de la roca caliza, lo que hacía era que se secaba. Se secaba. Nosotros como creyentes, hermanos, debemos tener la expectativa de que podemos encontrarnos con Dios diariamente. Y cuando hablo de expectativa, no me refiero acerca de la expectativa de exigencia, sino a la expectativa de espera, de estar alerta y pendiente a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos diferentes y en base a ese molde que el Señor nos ha dado, también el Señor nos habla de esas maneras. Algunas personas son artísticas y tienen Biblia y pueden decorar con ella. Otros son más estudiosos, tienen comentarios bíblicos, tienen estudios bíblicos. Otros son más con la naturaleza. Ven los pajaritos, ven el arcoíris, y es como si el Señor le estuviera hablando en esos momentos. Todos somos diferentes, pero todos tenemos que tener la expectativa de que cada día nosotros busquemos al Señor. No solo haga una oración pequeña para ponerle en las manos de Dios el día y seguir con tu vida. Más bien, busca a Dios en todas las cosas que haces durante el día. Busca a Dios en todas las cosas que haces durante el día. Busca que el Señor te hable con cada cosa que haces durante el día. Porque el Señor se encuentra en la vida del prójimo, se encuentra en la vida del necesitado, se encuentra en tu trabajo, se encuentra en tu familia, se encuentra en tu tiempo devocional, se encuentra en todas las cosas que tú haces. Y esa es la verdadera adoración, que como dice la Escritura, que todas las cosas que tú hagas, hágalas como para el Señor y no para los hombres. Aleluya. Una experiencia que yo tuve, mi tipo de personalidad es de estudio, ¿verdad? Me gusta la información, me gusta conocer. Pero recuerdo que en la escuela de oficiales, el Señor me estaba expandiendo y aleluya, qué bueno. Y recuerdo que a las 4:30 de la mañana, la teniente, no sé si se acuerda, que en la ventana siempre que estaba un árbol afuera. Y a esa hora siempre había un grupo de pajaritos que cantaba. Y se escuchaba como si estuviera en el mismo cuarto de dormir. Bien interesante porque cuando esto surgió, ¿verdad? Fue en una época donde ellos, ¿verdad? Hacen todo esto, se reproducen y todo esto. Y es interesante porque ese momento yo lo tomaba como que era, bueno, si las aves se regocijan a esta hora y cantan a esta hora,
pues mi alma y mi corazón también puede orar en esta mañana. También puede cantarle alabanza al Señor. Así que medio dormido, siempre iba para el baño, tomaba un poco de agua, me sentaba en el sofá un ratito, ¿verdad? Y oraba al Señor, cantaba, ¿verdad? Un poquito de música suavecito, porque esa hora, pues, tampoco era para molestar a los vecinos o a la teniente que estaba durmiendo. Y muchas veces hasta me quedaba un poquito dormido en el sofá y después me iba a la cama. Pero fue un momento muy hermoso para mí donde yo pude ver ese crecimiento, ¿verdad? De otras esferas de nuestro corazón. Así que esa expectativa, hermano, es un ejemplo de que el Señor siempre está hablando a nuestras vidas. Lo que quiero decir con esto es que nosotros como creyentes tenemos que tener la expectativa, la inclinación, la expectativa de que cada día tú tengas un altar contigo personal en tu casa. Unas personas usan cuando se están bañando, ese es su momento íntimo con el Señor. Ponen música, se arrodillan en la misma ducha, empieza a clamar al Señor. Ten un altar personal. Ten un altar personal. Cuando vas para el trabajo, yo recuerdo, yo iba para el trabajo cuando era enfermero y mi tiempo de mi casa allá era el tiempo en que yo ponía la música, adoraba al Señor, me preparaba espiritualmente. Yo sabía que había una guerra, habían personas en necesidad, también habían personas que podían morir y tenía que estar allí pendiente para hablar de Cristo cuando el Señor me dijera que hablara de Cristo, para estar preparado para las cosas fuertes y cosas reales que están pasando, para salirme de la burbuja que a veces los cristianos se ponen en ese momento y ver la realidad de las necesidades. Así que yo me preparaba espiritualmente en alabanza y en mensaje y en todo para ir para el trabajo. Y cuando salía del trabajo, salía, sea el turno bueno o malo, como sea, salía también en alabanza. ¿Por qué? Porque iba a mi familia y no quería que se mezclara mi trabajo con mi familia. Quería también que el Señor me renovara todo lo que yo había pasado, todo lo malo que me lo quitara, que me sanara y siempre que me mantuviera la mente sana. Así que, hermanos, tengamos la expectativa de las cosas, de ese mover de Dios, de siempre buscar del Señor y reconocer que el Señor se va a mover. Tener esa expectativa, esa fe de que el Señor va a actuar, de que sea sí, no o tal vez en nuestras oraciones. El Señor va a actuar. ¿Qué cristiano? Verá, ponte a pensar, ¿qué cristiano es cristiano, pero no cree que el Señor se va a mover o el Señor va a actuar? ¿Qué cristiano es? ¿O qué tipo de Dios cree? Aleluya. Primero necesitas mantener el fervor de Dios. Segundo, tener la expectativa del mover de Dios. Y tercero, importante hermano, planifica viviendo el presente. Planifica viviendo el presente. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Aleluya. Normalmente la maleza, ¿verdad? Aquellos que han trabajado cortando grama y eso, la maleza crece más rápido que la planta o la grama buena. Y la ahogan, impiden, ¿verdad?, su desarrollo normal y provocan que no tenga fruto. Este tipo de terreno identifica a las personas que tienen las mejores intenciones, pero no le dan prioridad a Dios. Y por causa de eso, no permite la transformación en su vida. Jesús menciona específicamente dos cosas que impiden el desarrollo de la palabra o de la semilla: las preocupaciones de este mundo y el engaño de la riqueza. Un creyente, hermano, que tiene mucho por hacer y nunca tiene tiempo para más nada, excepto para estar preocupado por las cosas que tiene que hacer, es un creyente que está distraído
con lo que Dios quiere hacer en su presente. Estoy escuchando un podcast que me dio una mayora de la escuela de CFOT que se llama El legado de José Luis Torres. Y es algo interesante, le estaba compartiendo un testimonio de su pastor donde él sabía, ¿verdad? José va para donde él y cuando va a hablar con él, él sabe que el pastor está bien ocupado. Así que le dice, mira pastor, tú tienes tiempo que necesito hablar, ¿verdad? Tenía algo que decirle o qué hacer, ¿verdad? Entonces, en el podcast, él menciona que el pastor le dijo, yo no vivo, dice, yo no estoy ocupado, yo vivo presente. Yo no estoy ocupado, yo estoy presente, disculpen. Yo no estoy ocupado, yo estoy presente. El creyente que aprende a vivir en el presente conoce que Dios tiene el control del futuro. No estoy diciendo que no planifiquemos, sino que planifica viviendo en el presente. Un creyente que sabe vivir en el presente conoce que cada día trae su propio mal y que solamente con la ayuda de Dios sobrellevará esos obstáculos. Un creyente que sabe vivir en el presente aprende a disfrutar mejor cada día, poniendo las prioridades en su lugar en vez de gastar tiempo en cosas que todavía no han llegado. Cuando aprendemos a vivir en el presente, podemos decir como el pastor del programa del legado, no estoy ocupado, estoy presente. Y cada momento es importante. Esta mañana, hermano, podemos profundizar en nuestras raíces en Cristo, abrir nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos ayude a que sin importar las situaciones y las confusiones que estemos pasando, el fervor y el hambre de conocer más de Dios cada día va a prevenir que nuestra semilla sea robada. Que cuando nos encontremos en los terrenos pedregosos, nuestra semilla no será ahogada por los problemas, las tribulaciones y dificultades de la vida, sino que tendremos la expectativa de que Dios obrará en nuestras vidas. Y que cuando lleguen las preocupaciones y engaños, pondremos nuestra confianza cada día en el Señor, viviendo en el presente, viviendo en el presente, confiando en el Señor, confiando en el Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando vivimos en el presente, manteniendo ese fervor en el Señor, manteniendo esa expectativa en el Señor, las preocupaciones y el engaño se van. Esta mañana vamos a escuchar una alabanza. Mientras la alabanza corre, me gustaría orar, ¿verdad? Que nosotros podamos seguir a Jesucristo, que el Señor saque lo que no es de Él y que nosotros podamos siempre mirar a la cruz, Señor. Lo que no es de ti. En este tiempo, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, para solo a ti, reconociendo, Señor, que eres tú, Padre Santo, arranca de raíz, el que nos ayuda, Señor, a profundizar en ti. Aleluya. Lo que no es de ti, el velo de sal. Sí, Señor. Para solo a ti mirar.
Santo. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Aleluya. Señor, esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, y te pido, Señor, por cada uno de nuestros corazones, Señor, te pido que seas tú, Padre Santo, y que nos ayudes, Señor, en todas las cosas. Yo te pido, Señor, que seas tú en medio de cada uno de nosotros. Sé tú, Padre Santo, por nuestros corazones. Sé tú, Padre Santo, con nuestros terrenos, Señor, que no importa en qué terreno estemos, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a poder, Padre Santo, confiar en ti en cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Padre Santo, en medio de cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú moviéndote en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Padre Santo, profundizar en ti, Señor. Profundizar, Padre Santo, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que a medida que pasamos en esta serie, ¿verdad? Hoy es el primer domingo de esta serie. A medida que pasamos esta serie, Señor, que seas tú, Padre Santo, el que nos ayude a ir más adentro en ti, Señor. A profundizar en ti, Señor. En estos tiempos que estamos viviendo es necesario estar preparados y estar listos, Señor, no solamente en la salvación, Señor Padre Santo, sino estar preparado cada día, Padre Santo, para poder, Señor, guardar nuestros corazones en ti, Señor. Queremos guardar nuestros corazones en ti, Señor, mientras estamos preparados y listos para tu regreso, porque tú vienes, Señor. Tú vienes, Padre Santo, para restaurar, Señor, todo lo que está pasando, Señor. Tú vienes, Padre Santo, para restaurar, Señor, todo lo que está pasando. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a que en espera que tú vengas, nosotros podamos hacer lo más que podamos hacer, a través del poder de tu Espíritu Santo. Pero tú vienes a restaurar, Señor, todo aquello que nosotros, Señor, no hagamos mucho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.